Buenos días, estamos aquí para la presentación de la actividad 4.1 del video YouTube de Community Commons de la materia de régimen de la publicidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo soy Brian Alexis Montañez Ramírez y el grupo de la materia es N60 del profesor Luis Alberto Alvarado Espinosa, y vamos a comenzar con el tema, que básicamente el concepto de las licencias Creative Commons. Como primer subtema son modelos de contrato que sirven para otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por los derechos de autor, básicamente conceder por los mismos derechos o dejar que alguien más consuma no, más bien utilice tu propia obra para, no sé, sea inspiración o cualquier otro matiz que quiera darle para crear la suya, ¿no? Siempre y cuando tenga la utilización de dicho autor. Y bueno, seguimos donde entre menos restricciones implique una licencia, mayores serán las posibilidades de utilizar y distribuir un contenido. Pues lo que se decía básicamente anteriormente, que pues, es para que las personas puedan utilizar material, y también los que tengan ese material original no tengan seguridad de que su obra no sea utilizada sin su utilización y sea pues básicamente un plagio, ¿no? Algunas publicaciones del repositorio de acceso abierto exigen condiciones adicionales para la utilización de su contenido. Y con este tema pasamos al siguiente, que es la clasificación de dichas para los tipos de licencias de Creative Commons. El primero sería el reconocimiento, con la sigla BY, que se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas. Básicamente dar permiso de utilización a otros autores, la distribución de las cuales también se permitía sin ninguna restricción, básicamente. Y la segunda es reconocimiento no comercial, con las siglas BINC, como se ven aquí en los logos. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales, básicamente para la protección de la creación del autor original. En la tercera, reconocimiento no comercial compartir igual, con las siglas BINCSA. Ahí están sus tres respectivos logos que la conforman en la imagen. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Básicamente prohíbe la distribución de las obras, como se veía en el caso de la segunda clasificación. Obviamente se tiene que hacer con una licencia para, obviamente, pues básicamente sea la misma que tenga el autor de la obra original para su uso. En la cuarta vemos el reconocimiento no comercial sin obra derivada, con sus siglas BYNCND, también con tres logos. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Básicamente es una restricción de uso, ya sea compartido o de inspiración, hacia cualquier otro autor que pues tome de ejemplo esa obra. La quinta, reconocimiento compartir igual, BYSA, con dos logos. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Anteriormente vimos que se decía la obra también tenía un cierto parecido, creo que con la tercera clasificación de la Creative Commons. La sexta es el reconocimiento sin obra derivada, BIND. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de las obras. Básicamente esto sería lo contrario a la anterior, que es la quinta. Luego pasamos a los objetivos, el objetivo de Creative Commons, que aquí vemos un breve resumen de lo que significa, que nace como un proyecto gracias a la iniciativa del profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y estudioso de los fenómenos sociales y culturales del ciberespacio, Lawrence Lessig.
siendo una organización sin fines de lucro que persigue como principal objetivo ofrecer licencias modelo que faciliten la distribución y uso de contenidos. Y aquí vemos uno de los objetivos conforme a lo que planteaba el creador de esto, que es facilitar el uso de las licencias que crearon, también un esquema gráfico para que el artista y usuario común pueda entender fácilmente los términos de estas licencias, y a su vez se proporciona una serie de herramientas informáticas que permiten que las máquinas conectadas a la red puedan saber de los parámetros de licencias bajo el cual se autoriza el uso de los contenidos. En la siguiente es básicamente nos cuenta que Creative Commons cuenta con las herramientas para que la búsqueda de otras bajo su licencia sea automática. Asimismo, el proceso de licenciamiento es flexible y fácil de usar, pensando en que el autor decida de manera libre bajo qué parámetros permite el uso de sus obras. Básicamente las condiciones de uso compartido que el autor compone o básicamente planta en lo que él quiere cómo se use su obra. El sistema de derechos de autor vigente establece de los objetivos un esquema en el cual todos los derechos están reservados. En contraste, Creative Commons ofrece herramientas que permiten a los autores optar de manera libre y segura por un esquema de algunos derechos reservados para la seguridad del autor. Y luego el último, creo que es el penúltimo, creyendo en el sistema de derecho de autor y promoviendo la libertad creativa, se plantea un esquema en el que no hay que pedir permiso para usar las obras, porque el permiso ya ha sido otorgado, que sea por el autor de dicha obra, ¿no? Y Creative Commons no rivaliza con los derechos de autor. Nos explica aquí que por el contrario, nuestra propuesta de este concepto está basada en el esquema de derechos de autor vigente y lo que busca es complementarlo. De esta forma se reconoce y fortalece el valor que representa que los derechos de autor sean respetados, ofreciendo al mismo tiempo alternativas para que la gente creativa pueda compartir sus obras de manera, obviamente manera normal, de manera, ¿cómo decirlo? Obviamente compartirlas sin tener miedo a perder algo, perder dinero del trabajo o esfuerzo que han realizado. Y vemos con el siguiente subtema, que es la utilidad de las licencias de Creative Commons para la publicidad, o sea, en este ámbito. Nos explica aquí un breve concepto de el Internet, las redes sociales y la exposición de cada vez más contenido en línea han supuesto un desafío para la gestión de los derechos de autor de muchos creadores. Para facilitar esta labor, especialmente en los casos donde los autores quieren compartir y permitir el uso de sus obras de forma libre, se crearon las llamadas licencias Creative Commons. Básicamente un breve resumen de cómo se crearon estas cosas conforme el Internet ha ido avanzando y cómo los autores han ido avanzando junto al Internet para obviamente ver otras formas de vender su contenido, sus obras, y para quien quiera usarlo, ¿no? Las licencias Creative Commons funcionan como una alternativa al registro de la propiedad intelectual, si bien siempre respetando las leyes nacionales respecto a los derechos de autor. O sea, es decir, estas licencias permiten el uso libre de las obras que se escriben bajo ellas, aunque veremos que hay posibilidades de condicionar ciertos aspectos, sin necesidad de tener que negociar o permitir o pedir permiso a los autores o creadores de dichas obras. Luego vemos otro concepto de, si bien no podemos dar un significado para la licencia Creative Commons en español, lo que sí podemos decir es que se trata de un estándar común para todo tipo de obras multimedia, con el que los creadores pueden decidir de forma general cómo se pueden usar sus obras en Internet e incluso fuera de la red. Incluso siempre que quieren las usan con respecto y que se respeten los términos de la licencia escogida. Y vemos que las licencias abiertas, nos explica después lo de las licencias abiertas de Creative Commons, ofrecen asimismo un valor adicional, que nos explica que además de tratarse de un sistema muy sencillo, gratuito, con base jurídica y reconocido internacionalmente, es uno de los más conocidos y utilizados para licenciar recursos digitales. Esto permite que los usuarios puedan reconocer de forma fácil e instantánea las condiciones de uso de un material sin tener que realizar, obviamente, uno propio. En el ámbito de los recursos educativos abiertos de la REA, esto es especialmente interesante, puesto que a la hora de reutilizar el material que contiene elementos con diferentes licencias, nos facilitará reconocer qué podemos hacer con esos materiales o qué otros podemos incorporar sin necesidad de tener que buscar información adicional.
sobre los derechos de uso de cada uno de ellos. Y vemos el siguiente subtema de el procedimiento para el registro de una de estas licencias de Creative Commons. No es un registro de propiedad intelectual, el registro es un medio para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, actuaciones o producciones. Aquí nos explica que la inscripción registral supone una protección de los derechos de propiedad intelectual, en tanto que constituye una prueba cualificada de la existencia de los derechos inscritos. Básicamente comprobar que está todo en orden. El registro de la propiedad intelectual es voluntariado, así pues no es obligatoria la inscripción en el registro para adquirir los derechos de propiedad intelectual ni para obtener la protección que la ley otorga a los autores y a los restantes titulares de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, registrar una obra facilita su protección, favorece que otros puedan conocer su facilidad, en qué condiciones permitimos nosotros mismos el uso de nuestra obra, que promociona pruebas irrefutables de la autoría que debería ser nuestra, gracias a esa licencia, lo que a la postre facilita la defensa de nuestros derechos en caso de un hipotético conflicto legal. Básicamente tener herramientas para defendernos ante quien quiera aprovecharse de lo que es nuestro, de lo que nosotros hemos creado. Y vemos un ejemplo de esto, del procedimiento de registro de Creative Commons de la empresa PLOS. Básicamente una explicación de esto es que en el 2013 la Public Library of Science, o sea PLOS en sus siglos, lanzó un proyecto de publicación científica y médica sin fines de lucro que brinda a personas científicas y médicas revistas de alta calidad, de alto perfil, en los que pueden publicar los trabajos más importantes. Obviamente bajo el modelo de acceso abierto, las revistas de PLOS hacen disponibles en muchas plataformas sin costos por acceso y restricciones en la restricción el uso subsecuente. Obviamente este es un ejemplo de cómo básicamente esta plataforma da revistas electrónicas de cualquier tipo de cualquier artículo científico. Básicamente es algo como lo que usan los estudiantes, que nos han dicho que, no sé, un profe nos ha dado una página para buscar archivos, para usarlos de referencia en nuestros trabajos. Esos archivos, obviamente, PLOS usó la Creative Commons para, obviamente, asegurarse de que esos archivos estén protegidos y que sus autores puedan ponerlo en su plataforma sin miedo alguno de que alguien, pues, se aproveche de los derechos de autor, ¿no? Y quiera robar contenido que no da crédito. Aquí vemos otro más de esta empresa, que es que PLOS publica aproximadamente 50.000 artículos con las siglas de BI, posiblemente BI del procedimiento de derechos de autor. Cada año, dice el anterior CEO el CEO de PLOS, Peter Giram, el trabajador de Creative Commons, asegura que otros proyectos pueden utilizar los artículos científicos que publicamos sin requerir el tiempo ni costos adicionales, que requeriría pedir permisos especiales. Vea la plataforma destacada Public Library of Science, el poder de lo abierto, Public Library of Science. Básicamente así.